ya podemos decirlo, ¿no? La fuga del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. ¿Quiénes son los responsables? ¿Cuál es el nivel de responsabilidad? ¿Responsabilidad administrativa? ¿Responsabilidad penal? Vamos a conversar con Carlos Caro, abogado penalista. ¿Cómo está, doctor Caro? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Doctor Caro, a ver, para entender lo que ha ocurrido, porque realmente no, las fechas no coinciden, valgan verdades. Pintamos un poco el cuadro para entrar ya al detalle y a las explicaciones. El Ministerio Público en un comunicado sostiene que le pidió a la policía que mantenga vigilado a Juan Silva cuando ya se había solicitado una orden de impedimento de salida del país por 36 meses. El pedido de vigilancia fue el 27. El sábado último, el sábado 4, el Poder Judicial acepta un pedido de detención preliminar del exministro. Entonces, uno dice, ¿qué pasó? ¿No tenía que haber estado vigilado? Sí, Omar, acá hay una situación, la verdad que bastante rara, sospechosa, y desde luego llama la atención el hecho de que no exista resultado cada vez que se trata de poner a disposición de la justicia a un investigado involucrado con el gobierno, ¿no? Lo mismo ha pasado con el señor Pacheco, lo mismo con otro de los sobrinos del presidente, incluso otro recién volvió a la vida pública una vez que en una sala le había revocado ya la detención que le había impuesto. Y yo creo que todo esto debe de tener una visión, para todo esto debe tenerse una visión mucho más macro, porque hay que tener en cuenta que acá el investigado es el gobierno. Así es. Más allá del señor Silva, el señor Pacheco, etcétera, el investigado es el gobierno. Por lo tanto, pedirle al gobierno que efectúe una detención o un seguimiento de una autoridad que ha estado vinculada al gobierno es prácticamente ser juez y parte, ¿no? Es el gobierno contra el gobierno. Y yo creo que acá las dudas en torno a lo que es obstrucción a la justicia están más que claras, porque no es la primera vez, por decirlo de alguna manera, esto es una coladera policial, porque los imputados por graves delitos de corrupción, pues simple y sencillamente pues no se pone a derecho y la policía no cumple su labor, no cumple su trabajo, ¿no? A ver, lo casual es que es el gobierno el que está siendo investigado. Y justamente eso, y usted lo aclara muy bien, doctor Caro, el fiscal Pablo Sánchez, en los argumentos para iniciar, para abrir investigación al presidente de la República, Pedro Castillo, señalaba que, bueno, él como la cabeza de una organización criminal que tiene todo el poder del aparato público, justamente podría obstruir la justicia, y por eso era necesario iniciar y aperturar lo antes posible esta investigación. Eso es lo que sostenía o sostiene el fiscal Pablo Sánchez. Lo que hemos visto ayer y en los últimos días con la fuga de Juan Silva, ¿refleja esa preocupación? Sin duda que sí. El propio fiscal Pablo Sánchez, al momento de motivar la apertura de investigación, pone a relieve que no se puede esperar un minuto más, no se puede esperar a que acabe el gobierno para que recién la Fiscalía cumpla con su labor de persecución del crimen, ¿no? Porque si no estaríamos ante el absurdo de que el presidente de la República pudiera cometer un delito de cohecho, un homicidio, un feminicidio o tráfico de droga, pongamos a un caso extremo, y bueno, entonces no puede hacer nada la Fiscalía porque hay que esperar a que acabe su mandato. Sería absolutamente absurdo. Hay que interpretar la Constitución de acuerdo, digamos, a las necesidades y a un balance, digamos, de intereses, deberes, derechos, y creo que en ese sentido la decisión de la Fiscalía es plausible. Y más aún porque, como en este caso, ya se está demostrando en la práctica, ya no es una especulación, no es un tema teórico, que acá tenemos un serio problema de obstrucción a la justicia porque el gobierno lamentablemente no colabora con la investigación y no tiene la capacidad para poder, digamos, ejecutar estos mandatos de detención que ordena la justicia. Ahora, doctor Caro, ¿quién es o quiénes son los responsables de que Juan Silva se haya fugado, pese a que había una orden de detención aprobada por un juez el día sábado 4, y pese a que había una solicitud del Ministerio Público de vigilarlo desde el 27 de mayo? ¿Quiénes son los responsables, no sé si políticos, administrativos, legales, de que este señor se haya fugado? Sí, efectivamente hay que diferenciar dos planos, ¿no? Desde el punto de vista político, sin duda, es el ministro del Interior y el jefe de la policía. Son los dos directamente involucrados en el tema.
Como sabemos, por la regulación constitucional, la responsabilidad política no se puede hacer efectiva tampoco sobre el primer mandatario, me refiero al presidente Castillo, sino hasta que termine su mandato. En eso hay cierta claridad. Pero lo otro es la parte penal, ¿no? Porque si se demostrara que ha habido una colaboración o favorecimiento a la fuga, ¿no?, del señor Silva, que está siendo perseguido por la justicia con un mandato de detención, y alguien no hizo su trabajo de forma dolosa, pues eso evidentemente implicaría la comisión de un delito, como sería el delito de favorecimiento a la fuga de un reo, de una persona que está siendo investigada. Sería un acto de encubrimiento personal, ¿no? Ahora, la situación legal de Juan Silva, exministro de Transportes, ¿se complica con su fuga? Sin duda que sí, porque ya esa sería la expresión más clara de que no está a disposición de la justicia. Él ha sido citado, hay un mandato de detención en su contra que no se está ejecutando. Sería la prueba plena del llamado riesgo de fuga, que es uno de los fundamentos para una detención. Y ahora, y esto complica, porque no hay que olvidar, digamos, o ver el panorama completo. Juan Silva, según la tesis del fiscal Pablo Sánchez, es el operador directo del presidente de la República en esta supuesta organización criminal, y por eso es designado como ministro de Transportes y Comunicaciones, en lo que sostiene nuevamente el fiscal de la Nación. La fuga de Juan Silva complica la situación legal del presidente Pedro Castillo. Sin duda que sí, porque estamos hablando también de la presunta existencia de una organización criminal que supuestamente estaría bajo el liderazgo del señor Castillo. Y bueno, es el señor Castillo, el jefe del gobierno, el jefe de la policía, el jefe del Ministerio del Interior, que no colabora ni participa en la ejecución de las órdenes, claro, que van en contra de la investigación de su propio gobierno. Entonces, evidentemente, no es algo que le haga un favor, sino al contrario. Son argumentos que se van sumando para que en su momento el tema del peligro procesal recaiga también sobre el presidente Castillo. Ahora, doctor Caro, ya entrando, digamos, volviendo al tema de la fuga de Juan Silva a nivel operativo de la policía, los responsables operativos, no sé si puede estar implicado el oficial al mando de la videovigilancia, ¿no? El oficial responsable de que el señor Juan Silva sea vigilado, puede tener responsabilidad penal, puede ser incorporado en la investigación, o me pongo a pensar en el oficial encargado de la seguridad del Estado, porque también lo acompañaban policías. Entonces es inaudito que nos digan que la policía lo perdió de vista el 27 de mayo. Efectivamente, acá desde el punto de vista penal las reglas son claras. Si alguien ha cooperado de forma dolosa a la fuga del señor Silva, a su desaparición, entonces estamos ante la potencial comisión del delito de encubrimiento personal. Se está ayudando a una persona hacia la fuga, digamos, a no someterse a la justicia. Entonces es un delito, digamos, mayúsculo dentro de lo que es la legislación penal, pero también hay que recordar que la imputación penal o la materia penal es personalísima. Entonces se tiene que establecer quién era el concreto miembro de la Policía Nacional que estaba a cargo de ejecutar esta orden e investigarse por qué no hubo esa ejecución, ¿no? Y en ese contexto, ver si el tema escala hacia arriba o se ha concretado únicamente en los últimos eslabones de la cadena policial. Así es, porque no hay que olvidar algo en la policía, ¿eh? Todo es vertical. Los policías reciben órdenes, entonces la idea es saber de dónde vinieron esas órdenes o por qué no se cumplieron las órdenes. Muchísimas gracias, doctor Carlos Caro, abogado penalista.